Listo. Buenos días a todas, a todos, a esta sesión colectiva de la licenciatura de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Frente Popular Francisco Villa y el Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos. La idea del día de hoy es continuar con exposiciones del punto de vista de cada una, de cada uno, sobre cómo recapitular en el movimiento social, en la acción que tenemos, en la experiencia, todo lo que hemos visto en los tres módulos, es decir, la relación entre ética y política, la economía política en la actualidad y la perspectiva de lo complejo y la decolonialidad en nuestro quehacer, ¿no? Para que no vayamos acumulando, sino que podamos ir compartiendo y compartiéndonos, y también si hay alguna mención sobre la dinámica del seminario, ¿no? Para los módulos subsiguientes, también es bienvenida cualquier intervención. Entonces, pues la palabra está con los asistentes. Entonces, ¿quién quisiera participar? Quisiera tomar la palabra Octavio, Julio César, Jocelyn, Alejandro. Se oye entrecortado, Pedro. ¿Se oye recortado? A ver, déjame hacer. Es que se oyen unas palabras y otras no. A ver. Me voy a hacer es que la idea es que participemos, que participen los que no han participado. Está Néstor, ¿no? Que ha estado en una gran cantidad de sesiones y ha seguido otras. Está Alejandro, está Jocelyn, ¿no? No sé si Octavio mismo, no sé si alguno de ustedes quiera participar. Buenos días, doctor. Buenos días. Amigos, compañeros. Pues de antemano, pues te doy la bienvenida que nos visites acá en la Ciudad de México, doctor, y pues a todos los compañeros. Como verás, aquí en el frente es día a día tratar de conformar un frente amplio hacia una sociedad justa, democrática, social, siempre desde la izquierda. Soy muy poco participativo, pero pues, a veces cuando trato de expresarme, de alguna forma trato de expresar las inconformidades que día a día como sociedad, como individuo, como amigo, como persona, como padre, como trabajador, tratamos de visualizar el entorno que nos rodea. De alguna forma, este seminario me ha abierto o me ha dejado también muchas lagunas en mi andar político y social. Yo te comentaba ayer que pues, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tengo mi licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. He tenido cargos públicos de un rango medio, bueno, de abajo hasta medio. No he tenido la oportunidad de estar en una toma de decisiones, pero sin embargo, del 2014 al 2017 tuve la oportunidad de representar mi pueblo. Mi pueblo consta de más o menos de entre 3,000 y 6,000 habitantes. De alguna forma, este seminario conlleva o me da otra situación de forma de pensar, de cómo llegar realmente a la comunidad, cómo hacer o cómo cambiar la forma de pensar. Ayer en las posiciones de los compañeros, a veces su argumento es siempre de inconformidad. Pero ¿qué tratamos o qué
¿qué podemos hacer? ¿No? Algunos expositores en las sesiones decían, pues hay que cambiar la forma de pensar, hay que homologar, hay que estudiar, ¿no? Pero de verdad que uno sale a la calle y se encuentra con las dificultades, no hay trabajo, falta agua, falta luz, falta un camino donde puedas no ensuciarte los pies, ¿no? O sea, de alguna forma. Pero te pones a platicar con los compañeros de la realidad que vives en el momento. No le puedes decir, oye, mira, hay que cambiar la forma de pensar primero, hay que estudiar primero, hay que ver otra teoría primero, y después venimos y arreglamos el bache y después arreglamos la luz, ¿no? Sin en cambio, las situaciones pues están, ¿no? Mejor le dices, oye, mira, ¿por qué no vamos y molestamos al representante del pueblo? O mira, ¿por qué no representamos al gobierno? Yo estoy muy contento con las teorías que se dan, la filosofía que se da dentro del neoliberalismo, la forma de cambiar del capitalismo, pero pues hasta hoy, yo pensaba que la forma de actuar de nosotros pues, era la mejor, ¿no? O era la viable. Pero ahorita con todas las teorías, con todas las exposiciones, ¿cómo podemos bajar de todas esas estudios hacia nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decirle a una simple ama de casa, a un simple campesino, a un simple obrero, a un simple joven, oye, mira, vamos a tratar de formarnos, de agruparnos, de tratar de hacer un círculo de estudios para que la forma de pensar cambie, ¿no? Pero pues al final, como mexicanos, no tenemos ese tiempo, no tenemos porque nos absorbe todo el día. El pan de cada día, pues está diario, hay que ir a buscarlo, hay que ir a, porque si no, ¿dónde está el sustento y se pierde esa ideología? Yo fui orgullosamente el representante con una licenciatura cuando tuve la oportunidad de competir. Yo tenía otra visión, venía casi fresco de salir de la facultad. Digo, pues voy a cambiar mi pueblo, ¿no? Pero al final me absorbió el sistema. En ese entonces todavía teníamos delegados aquí en las delegaciones, valga la redundancia. Pues me decía, pues vas a trabajar, Julio, o pues no te toca nada, ¿no? Pues, al final todas mis ideas frescas que venía de una ideología desde hacer más con menos dentro de la administración, etcétera, etcétera, me absorbió. O sea, desgraciadamente me absorbió y pues de alguna forma no concluí lo que yo en mi mente pues traía, ¿no? No sé si pues por ahí mis comentarios no sean muy vagos, no se vayan muy demagogos, ¿no? Porque pues al final las herramientas claras, pues yo creo que si no nos agrupamos, si no dialogamos, pues jamás vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más que quiera compartir o comentar? Podemos ir hilando sobre lo que vamos comentando también, ¿no? No sé si alguna otra compañera o compañero quiera participar. A mí me gustaría hacer unos comentarios. Adelante. Retomando un poquito lo que pues hemos visto sobre el capitalismo, que nos ha conducido a una forma social desigual, porque no es un sistema que favorezca precisamente la vida comunitaria, sino al contrario, favorece el individualismo, el apoderarse de la riqueza de los demás. Aquí habría que plantear si se puede intentar la independencia, por ejemplo, la libertad alimentaria, la libertad económica en comunidad. O sea, hasta la fecha, por ejemplo, todos buscamos un empleo y pues ahí, si
bien nos va, duramos un tiempo y si no, pues a buscar otro y así nos la pasamos de manera individual, ¿no? A lo mejor es un poco utópico, pues, ahora sí, un poquito a la Tomás Moro, ¿no? Por ejemplo, en provincia que existen, pues, pueblos con toda su complejidad, donde las familias cultivan, pues, algunos productos de autoconsumo, con eso se la pasan el año, se hacen llegar recursos de alguna actividad aparte, y fuera de eso es el ciclo, pues, se crean nuevas familias, pero en realidad el modelo es el mismo. Yo recuerdo en Michoacán, hace 40 años, que era una zona lechera, era una región lechera tremenda, o sea, había muchos ranchos, producían mucha leche, toda la leche iba a dar a Morelia y, y había grandes compradores que la procesaban, ¿no? Entonces hacían queso, hacían crema, hacían mantequillas, sacaban muchos derivados de la leche, pero nunca se les ocurría a estos ganaderos hacer ellos el procesamiento de la leche y quedarse con ese dinero extra que se generaba con esa actividad económica. Zonas, por ejemplo, La Piedad, que producían, era una zona porcina, ¿no? Se producía mucho cerdo, se exportaba de hecho, pero también nunca se les ocurrió, bueno, hacer jamones, hacer derivados pues de la carne, que dejar ese dinero extra en la región, pues en las comunidades. O Copándaro, que producen muchas hortalizas y pues bueno, hasta hace tiempo supe que exportaban. Actualmente la tecnología ya no es tan cara, pues ya está más a la mano. Ya se puede utilizar para pequeños procesos industriales en las comunidades, ¿no? Y regresar a lo que era antes de la colonia, pues a comerciar entre comunidades, ¿no? Como se hacía con Perú, con otras regiones de Latinoamérica. Pues no tenemos ese hábito, pues ahora sí que estamos muy incrustados en el sistema capitalista. Obviamente no somos capitalistas, somos colonia, pues. Y los países capitalistas son los que tienen ese control de todo, de lo que realmente deja dinero, explotan pues los recursos. Sigue siendo como era en la colonia, ¿no? Nos pagan un salario miserable, pero realmente la gran utilidad de todo lo que procesan, como es el hierro, el oro, el plomo, el cobre, la plata, la gran cantidad de esa riqueza pues, se la quedan, ¿no? Y ese dinero va a parar a las élites y pues allá todo de alguna manera es otra, bueno, la concentración de la riqueza. Aquí la idea es eso, de que si se pudiera intentar esta nueva forma o esta nueva relación económica en una comunidad, por poner un ejemplo rural, ¿no? Eso le daría cierta independencia económica a esa comunidad, le daría la posibilidad de almacenar, por ejemplo, granos, ya no como familia, sino como comunidad, ¿no? Y no regalarlo. Hace tiempo supe que, por ejemplo, en Zacatecas el kilo de frijol costaba 3 pesos, ¿no? Y acá en la ciudad lo dan a 30 pesos el mismo frijol, ¿no? Entonces, todo el problema ya era que no tenían ni siquiera para recolectar el frijol, así que lo tenían que dar a ese precio, pues para hacer, las empresas los pagaban, recolectaban el frijol y ya lo comercializaban. Entonces, un comercio entre comunidades pues sería más equitativo, ¿no? Ya no estaría el lucro de por medio, sino otra visión de lo que sería la seguridad alimentaria. Y por otro lado, ese dinero de esa, digamos, entre comillas, empresa comunitaria, generaría un ingreso extra para la propia comunidad que le ayudaría a resolver sus problemas de infraestructura urbana o a mejorar sus sistemas de producción en una lógica de que
las nuevas generaciones empiecen pues a conocer más de tecnología, de otras maneras de cómo cuidar sus propios recursos, cómo optimizarlos sin llegar a una explotación irracional, ¿no? Sobre todo los que tienen bosques o tienen zonas acuíferas o X. Digo, para esto pues hay formas ya muy específicas de hacer análisis sobre qué ventajas tiene una región y qué se podría producir y qué beneficios podrían obtenerse, ¿no? Pues eso es en general lo que quería comentar. Gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? Sí, bueno, buenos días. Adelante. Buenos días. Bueno, mi participación la voy a hacer en relación a la decolonialidad feminista y el patriarcado. Aquí vamos a, voy a hacerlo en dos partes. Vamos a escuchar y a ver un poema corto de un poeta uruguayo, y posteriormente voy a dar lectura a un documento para una propuesta de comentarios que tengo en relación a este tema, ¿no? Entonces, voy a empezar con el audio, con el video. ¿Podrías presentarte? Soy Ruth Villanueva, para que quede grabado, para que te vean, sí, por favor. Sí, claro que sí. Buenos días, soy Ruth López Villanueva, del Frente Popular Francisco Villa. En el tiempo que hemos trabajado ya desde hace muchos años en diferentes experiencias como parte del área técnica de la organización, apoyando ahí en la construcción de unidades habitacionales, también dentro de algunas actividades, digamos, comisiones que desde su origen hemos podido experimentar cómo se va transformando la sociedad de México, hablando arquitectónicamente, pero también socialmente. Y esto también, como parte de la organización, me ha hecho reflexionar en el papel que la mujer juega actualmente, y en ese sentido, por eso es la reflexión que preparo a través de estas propuestas que en un momento voy a presentar. Entonces, como comentaba, es un poeta uruguayo, y vamos a dar inicio. A ver, me permiten un momento. 1778, Filadelfia. 1778, Filadelfia. No sé si se esté viendo o no. Mujer. No se está viendo, De ¿verdad? los 16 hermanos de Benjamin. ¿Sí se oye? 1700. ¿Sí se oye? Se oye. Sí, se está oyendo como el Loop 1778, Filadelfia. Sí. Pero no se ve, ¿verdad? A ver, déjenme checarla. Permítanme un momento. Compartir pantalla, sí, sí lo puedo hacer, ¿verdad? Filadelfia. Y él hubiera nacido mujer. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote, y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años.
Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción, consuelo. Jane pasó noches en vela cuidando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños. Corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes, cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar. Y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de su propio padre desachacoso y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse explotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamin a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamin sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamin Franklin, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su papel de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Este es el título de Si hubiera nacido mujer, de Eduardo Galeano, Uruguay. Ruth, Y nada voy a más pasar ahora. para fines de la grabación, si luego le mandas el audio a Casiel para que lo vuelva a montar porque se oyó con algunas alteraciones, por favor. Adelante. Ok, muy bien. Sí. Entonces ahora voy a dar inicio a una propuesta de feministas y inicio con el posicionamiento antisistémico dentro del concepto del patriarcado en el recorrido occidental. Es usado por los propios patriarcas como los autores de la Biblia para autonombrarse, es decir, para nombrarse a sí mismos y a los que consideraban valiosos resaltar en sus construcciones reales y simbólicas en sus sociedades. Este concepto es un concepto luego planteado desde las discusiones del feminismo como un concepto político de análisis de un sistema que afecta principalmente a las mujeres. En general, todas las conceptualizaciones de las corrientes feministas tienen en común un sistema de opresión de los hombres a las mujeres. Esa es una de las diferencias con la corriente del feminismo comunitario de reciente creación, patriarcado. Algo así como el origen reciente de la creación, patriarcado, algo así como el origen de la origen paterno, aunque conviene decir que el concepto de paternidad es posterior al de la maternidad en la historia de la humanidad. Concepto, el de madre, es la primera conceptualización de identidad de cualquier ser y además está en los principios de la propia humanidad. Ciertamente, si vamos a hablar de seres imprescindibles para nuestras vidas, el primer ser imprescindible es la madre, sea cual fuere. El feminismo autónomo, fuente, principio u origen.
es un concepto de la filosofía antigua de Grecia que significa el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas. También puede significar sustancias o materia, es decir, aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir excepto de sí mismo. Pero ese es imposible, natural y materialmente, que un hombre pueda ser principio origen sin necesidad de sí mismo. Ahí radica el mito del patriarcado, convirtiendo en sagrado el cuerpo inventado y luego institucionalizado de un Dios creador de todas las cosas. La gran mentira originaria. En otras palabras, como el cuerpo de los hombres no puede dar a luz y ser origen, una vez controlados los cuerpos de las mujeres a través de las violencias, se necesita convencer y convencerse a las mujeres de su propia capacidad de ser principio y origen. Por eso la religión de los patriarcas es convertida en el relato del génesis de todo y principio de todo Estado. Así nos podemos explicar cómo las distintas religiones de relatos patriarcales son dirigidas fundamentalmente a las mujeres y son sustentadas entonces social y políticamente por las propias mujeres, de lo cual se sirven los hombres, que es el patriarcado para el feminismo comunitario. Las feministas, sin embargo, no lo manejan de una misma conceptualización del patriarcado. Marta Fontela, del colectivo ATEM, feminista autónoma de Argentina, da una panorámica interesante de las concepciones del patriarcado conceptualizadas desde diferentes corrientes feministas, aunque hay una concepción del patriarcado como sistema de opresión. Lo común en ellas es hablar del patriarcado como el sistema en el cual los hombres oprimen a las mujeres. Las feministas comunitarias no lo definen bajo esta vertiente feminista comunitaria, no lo definen bajo esta vertiente del pensamiento. Lo definen al patriarcado como el sistema de todas las opresiones, de todas las explotaciones, de todas las violencias y discriminaciones que viven toda la humanidad, mujeres y hombres y personas intersexuales y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo sexuado de las mujeres, es decir, un sistema de muerte. Además, podemos concluir que algunas características del patriarcado están compuestos de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares, hábitos sociales, ideas, juicios, símbolos, leyes y educación. Define los roles de género y, por mecanismos de la ideología, lo hacen aparecer como naturales y universales. Se ha presentado con diferentes formas y en diferentes tiempos y lugares. Mujeres y hombres están expuestos a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunos comunes a todos y otros no. Pero lo que sí se afirma es que las mujeres somos las que vivimos todas esas opresiones, además de la de ser mujer. Fue y es la primera estructura de dominación y subordinación de la historia. Sobre esta se funda el sistema de todo pensamiento de los feminismos. Las operaciones de un hoy sigue siendo un sistema básico de dominación. Es el más poderoso y duradero de la desigualdad. En suma, es el sistema y alrededor del cual se define el contenido antisistémico de las luchas feministas y acciones. Así se realiza en la cama, en la calle, en el palacio o en la cocina. De todos ellos, actos revolucionarios que se contactan en un acto político antisistémico, en otras palabras, es un tejido antipatriarcal. Es la descolonización de la que contiene en su seno a la despatriarcalización, o es al revés también
propone discusiones profundas con los movimientos sociales emergentes, como el movimiento indígena, como el planteamiento de la descolonización patriarcal en su afirmación de la complementariedad heterosexual de la familia indígena. Para nuestros hermanos indígenas, la invasión colonial española sería la que importó el machismo a nuestra tierra, ignorando por completo todos los datos que nos hablan de la existencia de un patriarcado incaico y precolonial. Es a lo que se le ha llamado el entronque patriarcal, o sea, en el hecho colonial. Si bien nuestros abuelos indígenas vivieron en sus cuerpos la opresión colonial, las abuelas indígenas lo vivieron doblemente por ser mujeres. Navegar en un patriarcado precolonial es no reconocer nuestra propia dominación y coloniaje. Las mismas formas de uso de las mujeres como botín sexual o intercambio de mujeres entre hombres, signo de un patriarcado practicado por los españoles y además hombres occidentales de la historia. Sin embargo, el patriarcado originario no es el mismo que en el patriarcado occidental y el colonizador. La situación de las mujeres en el patriarcado originario era mucho mejor que la de sus contemporáneas europeas. Nuestras sociedades vinieron de mejor a peor, y esto a través de la colonia y el entronque patriarcal, que no se aplica solo por un acto de hombres, es mucho más que eso, y en ese hecho se puede profundizar en la producción teórica de las feministas comunitarias. El patriarcado se recicla a lo largo de la historia. Vemos que algunos hombres oprimidos logran mejorar sus condiciones y en su situación de opresión, como los esclavos, los siervos y los siervos a feudales. También algunas colonias se liberan y los proletarios de las grandes empresas de países desarrollados no tienen las mismas condiciones que los proletariados de todos los países llamados del tercer mundo. Estos son algunos ejemplos del camino recorrido por los hombres en busca de mejores condiciones, pero lo que vemos como un hecho común en todos estos casos es que en todos ellos las mujeres continúan subordinadas como esclavas, como siervas feudales, como proletarias de los proletarios, como las indígenas colonizadas de los indígenas. Hay derechos para algunos hombres, pero muy escasas son las mujeres que gozan de ellos. Aún hoy, al comienzo del siglo XXI, el patriarcado se recicla y se nutre de los cambios sociales y revolucionarios de esta misma humanidad. Afina sus tentáculos, corrige sus formas brutales de operación y relanza las operaciones con instrumentos cada vez más sutiles y difíciles de detectar y de responder, como por ejemplo el llamado empoderamiento de las mujeres, la que se llama Revolución de las Mujeres del siglo XX. Todos los discursos tendientes a crear teorías, informes y argumentos tienden a demostrar que las mujeres mejoramos cada año nuestras condiciones de vida. Se ha elaborado estrategias comunicacionales en las que se ha invertido grandes sumas de dinero de la cooperación internacional y también de fondos públicos para crear un imaginario de mejoramiento de la vida de las mujeres en el que gracias a estos avances seríamos la supermujer, a saber, independientes, esforzadas, liberadas, etcétera. Desde otras miradas, todos estos discursos están en realidad destinados a descubrir que las mujeres somos las convocadas al deber ser. Nuevamente, para solucionar las crisis económicas, recesiones y otras maneras en el que el capitalismo nombra sus dificultades. Nuevamente, la resolución de estos conflictos va sobre nuestros hombros. Somos las mujeres con nuestro trabajo peor remunerado que el de los hombres. Como dice Alicia Girón,
13 de mayo del 2010 en videoconferencia, las incorporadas al mercado laboral en condiciones desiguales, las que salvamos la economía en las diferentes crisis y sostenemos la sobrevivencia de la vida, tanto de las personas y de las familias como de nuestro planeta. Es claro, desde nuestra perspectiva, que Alicia Girón lo dice desde la posición de la conveniente funcionalidad de las mujeres a los flujos de capital y acumulación de la riqueza de los grandes capitales mundiales. Las mujeres podríamos colocarnos en mejor situación, pero no cambiaría. La globalización y el neoliberalismo trajeron una coordinación, una articulación de las economías patriarcales a escala mundial, de manera que los capitales transnacionales pudieron darse una mano a través de la maquila, por ejemplo, de trabajo de las niñas, las adultas y las ancianas en China, México, India, Brasil y Bolivia. Por otra parte, se han servido también de la mano de obra barata de las mujeres europeas y norteamericanas, las empresas privadas y públicas en sus propios países. La cuestión fue que ellas debieron salir de sus casas para trabajar jornadas de más de 8 horas en el mundo público y por lo tanto surgió la necesidad de suplir las típicas tareas, la obligatoriedad del trabajo doméstico, asignadas a las mujeres del norte, del sur, del este y del oeste. En el trabajo doméstico mal pagado de las mujeres migrantes en Latinoamérica, África y Asia. Para las mujeres del primer mundo también funcionan entonces la obligatoriedad del trabajo doméstico que funciona para todas las demás. Muy lejos de la visión de las mujeres feministas de la librería de Milán, que plantearon en los años 90 que había terminado el patriarcado. El patriarcado es finito. Sus tesis están erradas y es más bien un reacomodo de las fuerzas de trabajo de las mujeres a nivel mundial, que por supuesto, como de costumbre, ha ido en contra de la vida, la subsistencia y la felicidad de las mujeres negras, indígenas, empobrecidas de nuestro llamado tercer mundo. Tampoco toca el cuestionamiento en términos existenciales de por qué y para qué trabajamos. Si para vivir bien o si vivimos para trabajar, para favorecer la producción de mercancía y solo sobrevivir. Las mujeres siempre son llamadas a paliar la crisis y justificar lo injustificable. Eso es el poder ser de las mujeres de las sociedades patriarcales, mientras no asumamos lo que las feministas comunitarias llaman la autonomía pública del cuerpo territorio de las mujeres. Con esto termino, que es sucedieron cosas. Sucedieron cosas, sucedieron de rabias, malestares, se abrió una puerta que entró la conciencia y se produjo la acción. Se instaló la rebelión, insurrección, guerrilla feminista. Con esto termino mi lectura y bueno, lo dejo a la reflexión de todas y todos los que participamos en este seminario. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Creo que vamos hilando juntos y esto es muy importante en las intervenciones y en todo lo que nos vamos quedando porque creo que cada quien está contribuyendo con un fragmento del mosaico, ¿no? Ruth nos comparte esta parte que retoma el patriarcado y sus implicaciones también económicas y de la decolonialidad. En la anterior sesión nos compartieron la parte purépecha y la parte también
de la mirada quechua, de la descolonialidad, también desde las mujeres, ¿no? Y en la intervención que hace Julio César, pues habla de la importancia de considerar la dimensión económica de las necesidades y lo acuciante que es para poder resolver y cómo incorporar toda la reflexión ante esa realidad, ¿no? Y Octavio nos habla de la posibilidad de construir alternativas económicas solidarias, ¿no? Y autosustentables independientes, ¿no? Entonces vamos construyendo también la mirada de América Latina con la intervención de las Micaelas de lo quechua y con la intervención de Giovanni, que hizo un recorrido amplio, ¿no? Entonces yo creo que es importante que en nuestras mentes, en nuestros corazones vayamos entretejiéndonos, ¿no? Para poder armar juntos el mosaico completo, ¿no? Entonces, ¿alguien más que quiera participar, por favor? ¿Quién toma la palabra? Si no hubiera alguien más que tomara la palabra, yo quisiera comentar algo como tratando de hacer este tejido, ¿no? Justo creo que lo que dice Julio es muy importante de cómo llevar a la práctica concreta, simple y cotidiana, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto. O sea, no es tanto quedarnos en las esferas, la intención del seminario, de las teorías, sino justamente vincular toda esa reflexión con la práctica concreta de cada una de cada uno, ¿no? Y ayer en el encuentro de delegados del Frente, yo pensaba, bueno, ¿qué se sirvió en la comida, ¿no? Se sirvió frijoles y una carnita con chile verde y nopales, ¿no? Y tortillas, ¿no? Para acompañar. Y si no, bueno, ahí están los eventos cruciales de la vida cotidiana que tienen implicaciones para todo el quehacer, ¿no? Porque el frijol y el maíz y el chile pues son una combinación histórica de nuestro pueblo mesoamericano, ¿no? Sin la cual no seríamos lo que somos ni tendríamos la salud que tenemos, ¿no? Porque si hacemos conciencia de todos estos procesos y de la colonialidad y de la necesidad de descolonizar y de defender, podemos proyectar nuestro quehacer de otra manera, ¿no? Cuando llegaron los europeos, ¿no? Empezaron a exportar el maíz a todo el mundo y el maíz llegó a todos los continentes, ¿no? Pero llegó sin todo el complejo que implicaba, ¿no? ¿Y qué sucedió con poblaciones de la India y de otros lugares? Pues sucedió que tuvieron pelagra, ¿no? Porque tenían una deficiencia vitamínica debido a que no combinaban, ¿no? El maíz con el frijol, ¿no? La niacina, otros elementos que contiene el frijol, ¿no? Entonces, ese complejo cultural, ¿no? Estaba ayer en esa sesión, ¿no? El chile, por su parte, agrega un aminoácido que no puede sintetizar el cuerpo humano, que es el ácido pipitzoico, ¿no? Y por otra parte, también la capsicina, ¿no? Hace que los pequeños y las pequeñas que son hiperactivos, ¿no? En estos síndromes que ahora inventan, ¿no? Bajen su nivel si se toma de manera constante y regulan su sistema nervioso, ¿no? Entonces, ese complejo es parte del núcleo de lo que somos. Decimos somos de maíz o sin maíz no hay país, ¿no? Pero es todo este complejo. ¿Qué implica ese complejo? Bueno, implica la posibilidad de juntar una forma de cultivo donde se integran chile, maíz, frijol, a veces calabaza y tomate, etcétera, ¿no? Y de ese modo se evitan las plagas, ¿no? Que invaden todo
terreno de monocultivo, sea cual sea el monocultivo, porque se especializan también las plagas, ¿no? De manera que las agriculturas antiguas, aquí también en el caso japonés y otros, ¿no? Cultivo de cero labranza, ¿no? Sin abonos ni fertilizantes, ¿no? Ha implicado una mayor producción y una mayor riqueza de los granos que las supertecnologías, ¿no? Entonces, está también esta manera de vivir que es la milpa y nos permite entender como la dinámica del capitalismo, y algo muy simple que hacer es defender nuestra comida, defender nuestra forma de cultivo, no porque sea nuestra, sino porque es válida y porque es eficaz, ¿no? ¿Sí? Y de ese modo nos desligamos del aspecto de toda la contaminación de la tierra, ¿no? En el lugar donde estábamos era Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa tenía todavía en el siglo XX canales, ¿no? que venían desde la antigüedad mesoamericana, ¿no? Y todavía había compañeros, tú mismo Julio, ¿no? de Mixquic, y hay compañeros de Xochimilco. Estaba la Chinampa. La Chinampa es un sistema de producción altísimo en productividad, que fue importado hace algunas décadas por Israel, ¿no? Por esa capacidad, por esa eficacia, ¿no? ¿Y qué sucede con el neoliberalismo? Bueno, que desde los años 60, 70, ¿no? Se hizo un ataque feroz, la Revolución Verde, que fue todo menos verde, ¿no? Implicó poco a poco el ataque y la desposesión del campesinado. ¿Y por qué el capitalismo ataca al campesinado? Bueno, lo ataca porque es el sector que, al tener autoconsumo, tener estas formas de alimentación, de sustento, de producción, puede reproducirse a sí mismo, a sí misma la persona, y entonces en esa condición se vuelve un núcleo de resistencia a la expansión del capital, que siempre expande, concentra, centraliza, ¿no? Y destruye todo a su paso, como decía Marx, ¿no? Llenando todo de sangre y fango, ¿no? Entonces, en ese proceso, ¿no? A veces son cosas muy simples. También ayer estábamos en una unidad habitacional que es producto de faenas, ¿no? De trabajo colectivo, ¿no? Ahí se junta otra vez, ¿no? La contradicción entre el capital, el neoliberalismo, la tradición de colonial y la perspectiva económica. ¿Por qué? Porque el tequio y otras formas de trabajo comunitario, o el LAINI y el trabajo en Sudamérica, son formas de comunalidad, son formas de reciprocidad, son maneras de vivir que corresponden a nuestra antigüedad, pero que son también embones con nuestra posibilidad de futuro, claro, en otro orden, en la ciudad, etcétera, ¿no? Pero necesitamos como ligar todos estos elementos de maneras bien simples, bien sencillas, de modo que podamos construir comunidad y alternativa. También se conjuga en el enfrentamiento a lo más rudo de los monopolios del imperialismo, porque, por ejemplo, además de todos los ataques al campesinado, ¿no? Se vienen en las grandes producciones tecnológicas la Monsanto, ¿no? ¿Y qué hace la Monsanto? Mete un maíz transgénico, y ese maíz transgénico implica la alteración de una dieta milenaria, la interacción genética, que es como un Frankenstein, porque una vez que se altera un grano y entra al cuerpo humano, resulta que se ha demostrado que hay intercambios genéticos entre especies, y no como antes se pensaba, que cada especie está totalmente aislada. Entonces, hay producciones de enfermedades gastrointestinales y de otro tipo derivada de este tipo de granos. ¿Y qué paró a la Monsanto en el plano del cultivo, en el plano de la producción agrícola? Una casualidad, ¿no? Que en la dieta mesoamericana, además del maíz, el frijol y el chile, la calabaza, el jitomate, ¿no?
hay amaranto, ¿no? La famosa alegría, el ayautl, ¿no? El ayautl es un cultivo que como es muy creador de barreras, ¿no? Entonces generó una barrera biológica para la expansión del grano de la Monsanto, ¿no? Y entonces los cultivos que se protegieron con amaranto pudieron conservar el maíz criollo, ¿no? Pero se necesita un proceso económico, organizativo, político, ¿no? Y por ejemplo ahorita con todas las críticas que tenemos al gobierno de López Obrador y las limitaciones y el que no rompe con el capitalismo ni la burguesía mundial, ¿no? Finalmente al menos trata de poner un freno en el plano económico y de la gestión internacional a la Monsanto, ¿no? Bueno, eso hay que recuperarlo, beneficiarse de eso, recogerlo, ¿no? En esa acción que tiene que tener múltiples frentes de lucha, ¿no? De modo que si tenemos claro cuál es el panorama del actuar ético en comunidad, porque el poder es del pueblo, ¿no? Si generamos prácticas sencillas de comunalidad como la faena o como el intercambio de productos que comenta Octavio, ¿no? De manera que se va creando economía comunitaria, si aprovechamos todo eso para crear conciencia, organización, por ejemplo en Mixquic que comenta Julio, ¿no? Una manera de organizar siempre a partir de lo que somos, no de lo que no somos, ¿no? Entonces tenemos esa fiesta de muertos. La fiesta es un momento de celebración. Si celebramos juntas, juntos, y hacemos en ese trabajo de celebración comunidad, porque trabajamos para esa celebración, porque vemos cómo compartimos comidas que sean de un carácter que permitan mantener la economía, mantener la comunidad, mantener la identidad alimentaria, la independencia de la producción, si vamos creando cooperativa, ¿no? Si sostenemos los sistemas de relación de la fiesta, si los potenciamos, si los concienciamos para poder comprender la acción del capital, la validez de la acción comunitaria, ¿no? El lugar de los hombres, el lugar de las mujeres, ¿no? Cómo construir juntos, cómo construir juntas, ¿no? Vamos generando otro tipo de organización y de conciencia, ¿no? Por eso creo que decía también Aldo, ¿no? En alguna de las sesiones de colonialidad del poder, que necesitamos ser capaces de ver a través de lo micro, lo macro, ¿sí? Es decir, a través de lo pequeño de cualquier acción, como la comida, ayer donde se sirve el nopal, el chile y el frijol y la tortilla, ¿sí? Ser capaces de explicarnos el mundo y explicarlo a los demás y fortalecer nuestros lazos de unidad, nuestros lazos comunitarios y nuestra proyección anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, ¿no? Porque no es algo que tengamos que andar en las nubes de los grandes teóricos y teóricas y mucho menos los eurocéntricos, ¿no? Sino que en la vida y actividad concreta podemos comprender y cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que hacia allá tenemos que encaminar el cómo ir decantando, ir dejando caer lo que vamos aprendiendo del seminario e irnos tejiendo juntas, de manera que recogemos lo que dicen las ponentes, los ponentes, lo que dice cada compañero, cada compañera, y vamos, sí, a veces enfrentando contradicciones, conflictos, desacuerdos, ¿no? Pero nos vamos entretejiendo, fortaleciendo, corazonando, ¿sí? Es decir, uniendo no solo nuestras mentes, nuestro pensamiento, sino nuestro sentimiento, nuestro corazón, nuestra empatía, nuestra capacidad de estar juntas, juntos en ese proyecto que no es de un día. Sí, eso es bien claro, ¿no? Así como narra Ruth el paso del esclavismo europeo, que no tuvimos nosotros esa forma de producción, y el feudalismo que tampoco tuvimos, ¿no? El paso de cada uno de esos sistemas a otros, o del feudalismo al capitalismo, se llevó siglos, ¿no?
el proceso ahora del capitalismo y su fase imperialista y en particular neoliberal a una forma de vida comunitaria, socialista, como la que se pregona en el frente, no es asunto de un día, no es asunto ni siquiera de un siglo, ¿no? ¿Sí? Porque decía Marx, ¿no? Ningún sistema, ningún modo de producción, ninguna clase desaparece hasta que ha agotado sus posibilidades, ¿sí? Es un proceso de transición que lleva siglos y estamos apenas a un siglo y medio de la Comuna de París. Estamos a también poco más de un siglo de la insurrección de Losada y de otros procesos comunitarios radicales en México, ¿no? Estamos apenas a un siglo apenas cumplido de la Revolución Rusa, ¿no? De todo el proceso de descolonización que implicó, la revolución en Mongolia, ¿no? Y toda la expansión después del socialismo. Estamos apenas a 60 años, ¿no? De la revolución cubana, ¿no? Es decir, son procesos históricos que no tenemos que mirar con desesperación, ¿no? Sino vernos en la proyección histórica y además hacer lo que nos corresponde en nuestra pequeña escala, ¿no? De manera que las necesidades acuciantes sí las resolvamos, porque sin eso no hay vida, no hay nada, ¿no? Y hemos comentado como en ética, la idea de unir ética, política y comunidad es la defensa, el desarrollo de la vida en la comunidad, ¿no? Pero creo que podemos hacerlo, ¿no? Y que tenemos que tener paciencia y corazón, tranquilidad para proyectarnos, ¿no? José, aquí quiere participar. Bueno, si quieren apaguen sus micrófonos porque lo que voy a decir, ya saben, que no es nada agradable, nada agradable ni en esta tesitura. Yo creo que referente a todo este cúmulo de cosas, ¿no? El asunto de la comunalidad y de la comunidad existe, está vivo, está en nuestras culturas originarias. Y tal vez no tenemos que inventar nada, solamente tenemos que voltear a ver nuestros orígenes. También pienso que hay una universalidad impuesta por la colonia y este principio de que todos tenemos que ser iguales, tener los mismos derechos, acceder a los mismos recursos, cuando deberíamos de tener un acto de conciencia y decir, bueno, pues sí tengo derecho a, no sé, a lo mejor a tener auto, ¿no? Pero también tengo derecho a decidir no tener. O sea, hay un proceso de conciencia en el que no hemos entrado, o sea, como sociedad, pues estamos permanentemente en el proceso atrás de la zanahoria, ¿no? Corriendo atrás de la zanahoria. Ni siquiera sabemos si nos gusta la chingada zanahoria, pero ahí vamos atrás. Queremos coches, queremos casa, ni nos gusta hacer qué hacer, pero queremos un palacete o queremos un montón de cosas que no razonamos, pues, como sociedad. Y efectivamente ya hay los grupos, ya hay comunas, ya hay experiencias, pero yo creo que también debemos de tener un derecho, entre muchos otros, a decidir en qué paso estamos. Yo cuando doy terapia, cuando atiendo personas en abuso de poder, en maltrato, hay una parte que para mí es muy interesante. Cuando las personas, las mujeres, necesitan ese tipo de sometimiento. También hay una cuestión de conciencia social que nos lleva, o sea, no podemos brincar de este proceso. La mujer necesita estar sometida, ¿sí? Y el hombre necesita estar sometido con su jefe. O sea, el hijo está sometido con la madre está sometida con el esposo,
el esposo está sometido con el jefe. O sea, el patriarcado no es un asunto de género o de sexo. El patriarcado pues es una ideología de poder que se opone, por supuesto, a la decolonialidad. O sea, tenemos el patriarcado, el capitalismo y el, La colonialidad. La colonialidad. La colonialidad, ¿sí? El patriarcado, el capitalismo y la colonialidad como grandes enemigos. Yo no los veo como enemigos, porque si perdemos el tiempo con el enemigo, estamos pensando en el enemigo. O sea, no debemos ser anticapitalistas, ni anticolonialistas, ni antipatriarcales. Tenemos que ser conscientes y amorosos. Y en esa comunidad es bien bonito, por ejemplo, ir a la comunidad y que las mujeres te sirven churipo y que los hombres andan por allá, porque son felices. O sea, son felices. Y yo creo que es una felicidad consciente, porque al haber este lugar que ocupa el Wandari, el sabio, el hombre de la palabra, el que casa, el que da consejo, el tener este lugar de la partera, de la señora que cura, la que sabe de plantas, la que guía a la comunidad en el sentido de la sanidad, el tener la claridad de que el muchacho tiene que aprender la milpa. De verdad no somos mejores que ningún campesino, jornalero, albañil, ni un intelectual, ni un presidente, ni un funcionario. O sea, la propuesta, o sea, lo que quise decir en todo este bla, 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 es que toda esta visión epistemológica desde la interculturalidad o la transculturalidad o la transdisciplinariedad, la decolonialidad, la complejidad, es porque de verdad no somos únicos. Y si a nosotros como el Centro de Investigación y Estudios Transmodernos que vivimos en comunidad nos funciona, bueno, nos funciona a partir de los tropiezos que hemos tenido, de los conflictos que hemos tenido, de los aciertos que hemos tenido, de las cosas buenas, de cómo hemos cambiado el rumbo, de cómo empezamos con un cursito y cómo hemos ido haciendo esa comunidad. Pero eso no quiere decir que vaya a funcionar en Chile o que pudiera funcionar aquí en el frente o que pudiera funcionar en otro lado. O sea, el enemigo es la inconsciencia. Ese es el enemigo, la ignorancia, ¿sí? Yo sé que les cago, pero ya lo sé, pues, pero ni modo, pues. Pero el problema de la vacuna es un problema de ignorancia. Y que todos me perdonen, ¿verdad? Todos me perdonen. Pero es meternos en la idea que solo hay una zanahoria y vamos todos atrás de la zanahoria. Meternos en la idea que solo hay una forma de vivir. Cuando volteamos a nuestros pueblos originarios, cuando volteamos a nuestros usos y costumbres y a nuestras tradiciones, nos damos cuenta que podemos comer jícamas y a lo mejor ni siquiera comer, tomar el sol, tomar agua, y que la zanahoria no es la única. No es que la zanahoria no alimente, es que no es la única. Entonces, mientras sigamos viendo al mundo desde la oposición de lucha de clases, la oposición poder, desempoderados, violencia, maltrato, guerra, paz, todo este proceso de oposición lo único que nos está haciendo es ponernos a bailar el ritmo que quieren que bailemos. Y decir, aquí va una ley, opónganse a ella para que la validen. ¿Sí? Aquí va un acto, cuando lo que puedo decir, pues tu ley, chida, pero no me interesa. Aquí están mis usos y costumbres. O sea, no tengo la respuesta. Lo único que sí sé es que el patriarcado no es un problema del feminismo y el capitalismo no es un problema de los pobres.
¿sí? Que la discriminación no es un problema de los indígenas, que no hay manera de zafarnos, ni como hombres, ni como mujeres, ni como pobres, ni ricos, ni como asalariados, ni como gente de la calle, etcétera. El problema es de conciencia. Debemos de tener conciencia, eliminar los grandes titanes del capitalismo, que son los miedos, ¿no? El miedo a morir, el miedo a no comer, el miedo a no tener dónde vivir, el miedo a ser pobre. ¿Sí? Cuando se es más pobre, cuando eres capitalista y debes la casa y el coche y debes la colegiatura del hijo y las tarjetas de crédito, ellos sí son pobres. Entonces, ¿cómo aprender a vivir con nuestra casita de cartón? ¿Cómo aprender a...? Decía ayer en un video que pasaron en el frente, decía, no nos hace falta nada, estamos bien, estamos felices, tenemos seguridad, nosotros construimos nuestra casa. Poder ver la belleza de esas palabras en el sentido de ¿qué necesitas para vivir? Respirar, que te late el corazón. Respirar, sentir, degustar, percibir, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Perdone, Muchas gracias. Bueno, les quiero, antes de que alguien más intervenga, presentarles a la maestra Marilú Peña, que va a intervenir el lunes, ¿no? La teníamos de emergente aquí por si se daba que faltaba tiempo, ¿no? Pero se va a tener que ir, pero quiero presentárselas a ustedes. Si te puedes poner en pantalla, Marilú. Y habla, comadre, habla, por favor. Y comentas algo ahorita nada más para compartir y ya. Hola, buenos días. No le hace que no estés de acuerdo conmigo. No le es hace... normal, no te preocupes. Desacuerdo. No, está muy bien, me encanta lo que acabo de escuchar, la participación de las compañeras, los compañeros. Yo creo que va a ser de bastante utilidad para el tema que vamos a revisar en la próxima sesión, ¿verdad, Pedro? Sí. El lunes, y pues mucho gusto a todas, con todos, y sí, yo me desconecto en un ratito más, tengo que ir a cherar, hacer algunos trabajos, pero sí, con mucho gusto, claro que sí. Gracias, Marilú. Y la tendremos a ella el lunes con la participación, pero quería aprovechar para presentárselas al seminario. Adelante, ¿quién más quiere compartirse? Habemos varios que no han hablado, que se pudieran compartir, si son tan amables. Sí, yo quería, las palabras que dijo la compañera recién igual eran como bien, no sé si polémicas, pero sí que dan como para conversar y darle una vuelta más. Me llamó la atención principalmente la última frase, de que nos hace falta para vivir más que el aire, algo por ahí fue, si es que no entendí mal. Sí. Y aquí la consigna en Chile, desde la revuelta en adelante, ha sido: lucha porque a ti no te falta nada, pero hay un mundo al que le falta todo. Y esa ha sido como la consigna que se ha mantenido y ha llevado adelante todo este proceso de movilizaciones. Y es diametralmente opuesta a la que dice la compañera, pero yo me ubico como situadamente en el contexto chileno, me hace mucho más eco lo que estamos viendo aquí de: a mí no me falta nada, pero hay un mundo entero que le falta todo y también hay que luchar por ellos. Genial, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Entretejer, corazonar. Perdón, pero ¿sabes qué, Giovanni? Anoche o hoy en la mañana, quizá a qué horas nos dormimos, pero de eso platicábamos también con Heréndira y con José, precisamente, ¿no? De la mayoría de los que luchamos no nos hace falta nada. O sea, y nada me refiero a que lo que tengamos es suficiente siempre, ¿no? Pero luchamos por los demás, pues, o sea, hay
hay un camino, ¿no? Lo decíamos ayer, mientras hay injusticia, pues hay que luchar. Mientras hay desigualdad hay que luchar, mientras hay abuso de poder, violencia, guerras, pues hay que luchar. No porque no sea uno partícipe de esa opresión yo les platicaba en algún momento, y lo platicaba anoche con estos queridos amigos, que como mujer, como esposa de Pedro, como madre de mis hijos, como hija de mis padres, como mi mismidad de Josefina Guzmán Díaz, siempre he encontrado la vía para hacerme escuchar, para hacerme sentir, para hacerme vivir, para aprender, no sé. Y ahora que ocupo el cargo de secretaria académica, me siento atada Secretaria sindical. Otra vez, secretaria sindical, perdón. Secretaria general. Me siento amarrada. Perdí todo mi derecho a ser yo misma, ¿no? Entonces tengo que ser prudente. Claro que ahí soy prudente. ¿Cómo de verdad, cuando hablamos de los espacios, cuando hablamos de los cargos, cuando hablamos del lugar que ocupan las mujeres, del lugar que ocupan los hombres, del trabajo que hacen las mujeres, del trabajo que hacen los hombres, sí hay un poco de inconsciencia, sí hay en este sentido de cuando vamos luchando, vamos caminando, de pronto digo, híjole, cualquier paso en falso en este espacio, quién sabe qué suceda, ¿no? El asunto, la política, el que soy mujer, cómo me puede a mí y cómo le puede a todos, el que soy mujer. Y también, por supuesto, que muchas de las personas agradecen, ¿no? Que sea una mujer la que esté en ese espacio. Pero ayer lo comentábamos, lo quería comentar porque pues no es algo que esté ajeno a nosotros, es algo que es parte de estos colectivos, ¿no? ¿Cómo seguir caminando sin vivir en la violencia? ¿Cómo seguir en este trabajo? Yo no digo lucha, digo en este trabajo por el buen vivir de los demás, sin la confrontación, sin la violencia, no sé. Gracias, querida Giovanna. ¿Quién más se quiere compartir? Sobre todo quienes no han compartido, sería bueno que abrieran su micrófono, por favor. Adelante. Ay, qué rico está. Yo lo agarré. ¿Era para mí? ¿Quién dice yo? No, Emiliano, no ha hablado. Aleida, Alejandro, Jocelyn. ¿Quién se comparte un ratito? La idea es poder entretejer. Ahí vamos haciéndolo. Sin pena, aquí todos somos lo mismo, así es que... Yo diré algo breve. Buenos días para todos. Bueno, breve. De lo que dice la doctora, me gustó mucho, bueno, todo me ha gustado. Es un comentario breve. Yo me di cuenta ahorita de una persona que conocí que me comentaba pues que ella pues vivía igual en una comunidad y decía que en las temporadas de calabazas, de todo lo partían y lo secaban y siempre tenían para comer, no batallaban para nada. Se va a trabajar y comentó, dice, ahora siento que soy pobre porque ahora tengo que trabajar para comer. Antes no. Y era muy, pues se me quedó muy grabado y ahorita lo comprendo. Como dice ahora la necesidad de tener dinero para poder comer. No era como antes, en la comunidad siempre tenían para comer y se daba cuenta que antes era rica y ahora que tenía dinero era pobre. Eso es algo que
que me queda muy claro ahorita. Eso es todo nada más. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más? Pues si no hubiera más, esta sesión es para compartir, entonces vamos a dar una última oportunidad a quien quiera compartirse, y si no, pues por ahora cerraríamos sesión para pasar el lunes al cierre del módulo de complejidad y de colonialidad con epistemologías del sur. Pero vuelvo a preguntar si alguna compañera, algún compañero quiere compartir, tejer juntos. Yo voy a comentar algo. Adelante. Que nadie más quiere. Adelante. Sí. De hecho, me quería referir particularmente a este módulo que me gustó bastante. Me gustó mucho este módulo epistemológico que nos sirve para situarnos políticamente desde Latinoamérica, y lo reflexiono a modo personal. Yo venía desde una formación muy marxista ortodoxa, y que de repente se pierden un poco estos autores más latinoamericanos como Quijano o Dussel, que no entran mucho en esa literatura ortodoxa. Y la verdad es que si bien por algunas otras lecturas había llegado a reflexiones similares, me gustó mucho el poder entrar como de lleno ya a estos autores como cabecillas de esta teoría más de colonial con Quijano y Dussel. Siento que nos ayuda bastante a pensarnos desde lo local y reflexionar respecto a cómo las relaciones sociales se dan dentro de nuestros territorios, y que nos siguen muchas veces. Si bien hay una continuidad de una imposición de un modelo, también tiene muchas particularidades internas por los procesos que venían de antes de la colonia española. Entonces, a mí sinceramente me gustó mucho este módulo en particular. Siento que teóricamente avancé un montón respecto a lo que venía reflexionando anteriormente a este módulo. Así que les doy las gracias, compañeros y compañeras, ya por las gestiones de este seminario, que sin duda ha sido súper importante igual para mí en lo personal. Muchísimas gracias, Giovanni. Sí, justamente, ¿verdad? Como decía José Martín, ¿no? El vino, aunque sea de plátano, pero nuestro, ¿no? Sí. Elías, habló Elías. Elías, adelante. No, Elías habló recién. Ah, ya. Sí, estaba hablando yo todo el rato, ¿no, Giovanni? Gracias, Elías. Yo quiero comentar algo rápidamente, ¿no? Es que a mí me gusta dialogar, y ya sé que me oigo mal, pero pues como nadie, bueno, no nadie, solo Giovanni, Pedro, Elías, alguna compañera, Elías, y yo, Octavia, Ruth. Ruth, algunas personas, pero yo quiero dialogar un poquito. Actualmente nosotros dentro de la corriente teórica estamos trabajando desde las epistemologías del sur, incluso en la cuestión académica, que es un huevo y la mitad del otro, porque yo, por ejemplo, trabajo caricatura política con el tema de la argumentación lúdica, ¿no? De cómo nos traímos a través de la imagen, los memes y estas cosas. Y cuando aplicas, por ejemplo, ahí la cuestión de la complejidad, toda la perspectiva de la transculturalidad o la cuestión transdisciplinaria, y por supuesto yo a veces pienso que yo sé que es irresponsable de mi parte decirles mis dudas, pero pues ni modo. Pero yo pienso que no hemos llegado a la decolonialidad. Entonces, yo luego pienso, si yo escribiera un libro, yo no escribiría un libro sobre la decolonialidad, escribiría un libro sobre la decolonialidad como una meta, ¿no? Como un fin, porque estamos muy lejos de eso. O sea, por ejemplo, a mí me encanta toda la teoría de la complejidad, pero no me gusta citar a Morán. O sea, no es otra cosa, no es racismo de aquí para allá,
sino es que siento que lo que él hace ahora a sus 99 años, cuando nos da sus conferencias o escribe sobre la complejidad, no tiene nada que ver con mi comunidad de Téjaro o de San Bartolo Pareo. O sea, es este mal hábito de lo que está pensando un europeo, un ruso, un gringo, un canadiense. Y entonces uno lo tiene que asimilar y acomodar a la realidad. Entonces yo creo que como grupo de América Latina, como grupo fraterno que somos, cada país y dentro de cada país, cada grupo, estamos en una construcción descolonizante, pero no la decolonialidad como un acto acabado y como un acto posible siquiera. O sea, ni siquiera lo veo posible. O sea, estamos tan dañados ya por las leyes, por la religión, por muchísimas cosas. Yo no veo posible la decolonialidad, pero sí pienso que podríamos empezar a transitar a una colonialidad, a un tránsito de la colonialidad a la decolonialidad. Y en este proceso, pues, como dijo Pedro hace rato, o sea, no es lo importante el ser, entrar en este proceso de los grandes aparatos hegemónicos, ¿no? Sino más bien entrar en el proceso de hacia dónde vamos caminando, porque estamos pateando el pesebre para todas partes, pero finalmente no sabemos. Y yo creo que este rumbo de decir para dónde vamos, ¿sí? Vamos, yo siempre me burlo con mis alumnos, porque soy de lo peor, ya saben, y siempre les digo, el día que logremos la descolonización, vamos a andar todos encuerados, porque los purépechas no usaban ropa. Entonces nos reímos, ¿no? O sea, ojalá lleguemos a la descolonización y se acabó la moda, ¿no? Pero no vamos a llegar. Tenemos que ir pensando como grupos, como países, como entidades, como comunas, como grupos originarios, hasta dónde queremos llegar de la decolonialidad. Nada más, gracias. Gracias. Bueno, hubo un espacio de piedad para quien más se anima. ¿Alguien más que tome la palabra? ¿Nadie más? A la de una. Nadie más a la de dos. Nadie más a la de tres. Bueno, pues acá José, ya se animó aquí José. Okay. También yo estoy dormida y aquí siéntate. ¿Sí? Compañeras, gracias por la oportunidad de tomar la palabra, bien lo dice el doctor Pedro Reigadas. Y es que lo estoy viendo y tengo un privilegio enorme, Pedro, José. Es como tener aquí al maestro aquí enfrente. Hemos estado en esta nueva realidad virtual. Tienes que ir a la escuela, meterte al salón de clases y buscar al maestro. Qué enorme que hoy estamos haciendo esta transmisión y están ustedes aquí presentes. Es un honor, es un privilegio grandísimo y que están ustedes aquí en este momento. Efectivamente hay varios puntos que se han señalado. La dimensión de la riqueza. Quisiera solamente apuntarlo porque creo que incluso son temas que debemos de abordar mucho más. Y lo pongo en esta dimensión. Cuando tenemos nosotros discusiones de la ciudad, y lo hemos hecho con urbanistas y toda esta parte, siempre se habla de la ciudad y luego se hace la referencia hacia los movimientos populares con el sentido de las viviendas sociales o populares. Siempre. Algo que hemos insistido y se lo hemos dicho al gobierno de la ciudad, muy en particular de la Ciudad de México, compartiendo con los compañeros de otras geografías, es de que nosotros no solamente queremos hablar de la vivienda de interés social,
Queremos hablar de la vivienda media y de la vivienda residencial. Y decirles de manera muy clara, oye, ¿qué características tiene tu vivienda residencial? Porque incluso hasta los hemos llegado al extremo de decirle, bueno, pues es de que yo no quiero discutir contigo. Y consta que en un momento dado se tuvo la posibilidad de tener un comité de trabajo en Polanco. Varios se acercaron y se iba a constituir un comité de trabajo del frente. En Polanco hubo ciertas circunstancias, evidentemente por las distancias sociales, culturales, de hábitos. Sucedió esto. Más sin embargo, sí está en el sentido que queremos hablar de la vivienda residencial acomodada, privilegiada, de estos lugares de la ciudad, porque ahí es donde vemos los contrastes. ¿Cómo acercarnos a una posibilidad? El otro punto que han ustedes ubicado y que hoy traigo a colación por el concepto de la clase media, ¿qué dimensión de riqueza? O sea, ¿hasta dónde se pone el rico, el pobre? Porque también hace tiempo se decía mucho en la sociedad mexicana, ¿de qué clase social eres? Y todo el mundo contestaba, soy clase media. Luego venía la broma, ¿no? Media, media baja, media miserable o media paupérrima, ¿no? Entonces ahí era también la discusión, que también tiene que ver con el sentido de nos desclasan. Está en eso, no nos ubican, no nos ubicamos, no aterrizamos, no ponemos los pies en la tierra. Entonces, la dimensión de la riqueza. Y con ello, bueno, pues también tiene que ver con el sueño americano, wildlife, a razón de que rico es el que tiene antes era la casa, la televisión, el refrigerador y el carro. Hoy creo que también el modelo ha cambiado. ¿Qué es rico? ¿Sí? Y creo, y quiero así centrarlo en el punto, digo, es una apreciación personal, la comparto, quiero compartirla con el grupo, con ustedes, con todos, porque yo me atrevo a decir, y es una discusión en ciencia política constante, así desde Sócrates, Aristóteles hasta ahora, ¿no? Que al final de cuentas el ser humano tiene que buscar la felicidad, el político tiene que buscar la felicidad, el sociólogo, el antropólogo y demás, y los luchadores tienen que buscar la felicidad, pero sin embargo, no tenemos esa brújula concreta, esa estrella que nos guíe a razón de ver la felicidad. Y hay que preguntar, bueno, ¿tú eres feliz? ¿Yo soy feliz? ¿Quién es feliz? Y si alguien es feliz, que nos lo comparta, porque todos queremos un estado agradable, un estado satisfactorio, de goce. Hay que ubicar también la cuestión del goce. Porque la vida tiene a atender eso. Sí, la situación de la felicidad, del goce y ciertos valores. Se ha llegado al extremo que incluso se mide la riqueza y también se ha puesto en la mesa en algunos países a razón de las mediciones. Dicen que todo se tiene que medir y se ha dado también a medir la felicidad, el grado de felicidad. Pero también es mañoso cómo lo mide. También está en política pública, también está en la encuesta, también está en toda esta parte. Incluso aquí en México se ha señalado constantemente medir la felicidad. ¿Qué tan feliz eres? O si no eres feliz, o si eres un infeliz, que también es una situación, porque incluso se ha llegado al extremo que los literatos más grandes escriben sus mejores obras en la infelicidad o en la desgracia, es la ruptura que se da. Pero bueno, también pero reflexionar, nosotros tenemos que tener como estrella del norte, como estrella del alba, la felicidad. Es un punto central, porque vamos, el miedo paraliza, la felicidad te ayuda y te mueve, te dinamiza, te fortalece, te ayuda a vencer resistencias o superar obstáculos. Y lo comparto porque sé que nos escuchan compañeros desde Chile, de Argentina, de Bolivia, con necesidades, con angustias, con escaseces. Pero es la búsqueda de la felicidad. Y yo he visto la posibilidad, o más bien he tratado de apreciar, que hay sociedades que incluso tienen algunas marcadas escaseces. Lo digo así, a lo mejor está mal dicho. Algunas marcadas escaseces, pero sin embargo son felices. Y cuando te acercas a ellos te quedas y dices, ¿cómo es posible que yo, teniendo más posibilidades, no encuentre una situación de felicidad mía? En un momento, en un sentido, que la comparta, que dé un pedazo de mi felicidad al otro para que me acompañe, etcétera. Porque luego también tenemos momentos de felicidad individuales, pero que si no los compartes, pues se queda, ¿no? Es la manzana que la guardas en un cajón y queda ahí.
El otro punto que también está en términos ya específicos de la sociedad es que la sociedad también te determina, ya que apelo la tesis de Marx, en el sentido de que pues el ser social, y en eso, bueno, pues también está ahí, porque la moda es el factor que creo que más marcado del ser social, y ahí te está marcando todo un sentido. ¿Por qué quieres usar esta prenda? Porque es moda. Y si no está en la moda, te voltean a ver feo. Ay, ¿por qué te pusiste esa camisa? Y hablo hombres y mujeres, ¿eh? Es más, creo que hasta el hombre es más validoso que la mujer ya en este momento, porque lo obligan a usar, ya sea una prenda, a usar un carro, a usar incluso hasta tomar pastillas, milagros para fortalecer. O drogas. O drogas. Medicamentos o vacunas. Ay, perdón. Que en el fondo no realmente no te dan algún beneficio. Y si están los comerciales ahí en varios canales de la televisión abierta, ¡qué absurdo! Y he llegado al punto ahí, ubiqué, ¿cómo es posible? Y a lo mejor todo el mundo lo pasa de manera superficial, pero que se pongan en el mercado pastillas para no comer o para adelgazar, cuando la gente tiene problemas de hambre, el mundo tiene problemas de hambre, y acá venden pastillas para no comer. Bueno, si esos que no quieren comer, pues que donen el pago de esa pastilla hacia algún niño que necesite comer en el mundo, en esa posibilidad. Y son absurdos que están ahí. Pero sí, el punto central está en el sentido de ubicarnos, aterrizarlo, y con esto ver esa situación del ser social que sí te determina. Y va en un aspecto que nos es tan marcado por los medios de comunicación, por nuestros alrededores, y que constantemente estamos señalando. Y finalmente, un punto, con esto quiero concluir ahí, porque sí me dejó pensando muchísimas cosas ahorita a razón de esta discusión, con este privilegio de tenerlos aquí presentes, a razón de que tenemos que repensar el mundo. Me movió mucho la charla de Gramsci, del tema de Gramsci. Reordenar el mundo es muy atrevido porque creo que es una idea muy revolucionaria, pero nos tenemos que atrever. Y nadie puede pensar en los tiempos donde nos tenemos que atrever de esa parte. Y sí reordenar el mundo, ver cómo está el mundo. Y también entender que el mundo está cambiando, ¿eh? Y mira, año 2021, ya cambió el mundo. Empezamos a soñar a cambiar el mundo en la década de los 70, creo poner ese momento, ¿no? Pues ya cambió el mundo. Ahora, hay que también motivar a quienes otros quieran cambiar el mundo, ¿sí? Tuve así de privilegio ver a Evo de Bolivia, que ustedes identifican, y lo vi tan sencillo, tan cercano y tan sencillo, que también me dio esa reflexión. El presidente de la República, y estando así a una sana distancia de 2 brazos, ¿no? Pero tan sencillo, que también está en el sentido del amor, de la inmortalidad o la mortalidad. Pues San Humano es él como yo, y Tomás no es el otro y demás. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que también ver toda esta parte. Me dejan muchos temas ahí pensando, pero solamente hasta ahí. Es lo que comparto. Agradecerles a todos, saludar a todos los compañeros de Sudamérica, de Centroamérica, y por supuesto de Norteamérica, porque América es América. Gracias. Bueno, pues yo creo que con esta intervención cerramos entonces la sesión, salvo que, animados por José, alguien más quiera compartirse. Si no hubiera nadie más, entonces por hoy cerramos la sesión. Muchas gracias a todas, a todos, ¿no? Y cerraríamos el módulo el lunes con una última reflexión sobre las epistemologías del sur, y empezaríamos nuestro cuarto módulo, ¿no? Y veríamos un poco también el caso de Cherán y las mujeres en Cherán, junto con el aspecto de las epistemologías del sur, para poner un ejemplo concreto de colonialidad con la intervención de hombres y mujeres en nuestro territorio de México, de Michoacán. Entonces, gracias a todas, gracias a todos, y estamos en contacto el lunes a las 8.